Buenas noches, ¿ya se logra escuchar? Ahora sí se le escucha, profesor. Ya, muy bien. Entonces, vamos a iniciar de nuevo. Muy buenas noches. Hoy vamos a ver el desarrollo de las aplicaciones PHP con Laravel. El objetivo de la sesión es que ustedes comprendan cómo se estructura el camino para pasar de lo básico en la programación hasta llegar a un framework moderno como lo es Laravel, además de integrar bases de datos y tecnologías complementarias, como por ejemplo la programación básica, es que empezamos desde lo más sencillo, como hablar de programación básica en el desarrollo web. Los pasos iniciales son los siguientes. Como para que exista una aplicación necesitamos tener tres componentes, que son frontend, lo que el usuario ve, como por ejemplo que es HTML, CSS o JavaScript. En backend, lo que procesa la lógica, como por ejemplo PHP, los bases de datos, la información, como por ejemplo que es MySQL o PostgreSQL. Como por ejemplo, piensen en una tienda virtual donde el frontend sería la página donde ven los productos, el backend sería el encargado de procesar el carrito de compras, la base de datos guardaría información como cliente, producto y pedidos. Como por ejemplo, basamos a lo básico de maqueta en una página web. Como es el HTML, es el esqueleto de cualquier página, como definimos, donde podemos definir el título, los párrafos, el formulario, las tablas y las imágenes. Como por ejemplo, podemos tener acá un ejemplo de, por ejemplo, decir inicio en, en HTML, donde vamos a hacer acá un from. Donde vamos acá en el level, vamos a ponerle acá para poder escribir, por ejemplo, nuestro nombre. Vamos a ponerle acá el input, que va a ser de tipo texto. Y le vamos a añadir el botón. Con botón, vamos a ponerle, por ejemplo, enviar. Ya tenemos el primer index HTML. Por ejemplo, lo lanzamos. Y como podemos ver acá tenemos el nombre que hemos definido. Por ejemplo, podemos definir un nombre como Juan. Y al darle en enviar, se logra enviar. Por ejemplo, acá tenemos la modelación y creación en bases de datos. Antes de escribir, por ejemplo, un código, necesitamos modelar la información. Pensamos pensamos que entiendes y entendemos. Creamos las tablas en las bases de datos, como por ejemplo, en una tienda, una tabla usuario define el ID del usuario, define también el nombre del usuario, el correo del usuario, la contraseña de un usuario. En la tabla productos podemos definir el ID del producto, cómo lo vamos a encontrar el producto, el nombre del producto, el precio del producto y si el producto está en stock. Por ejemplo, en los fundamentos de la programación, aquí vemos las bases de datos, por ejemplo, las variables y las constantes, los tipos de datos, entornos, cadenas de texto y booleanos.
Por ejemplo, también tenemos los condicionales, que son el if y el ls. Por ejemplo, los ciclos from while, como podemos ver acá, digamos que tenemos que hacer acá PHP. Por ejemplo, podemos hacer acá un condicional, que es edad. Edad. Definimos, por ejemplo, la constante de la edad. Vamos a hacer el if, que va a estar comparado con edad. Vamos a decir al código que sea mayor que 18. El código detecta que es mayor de 20, de mayor de 18, que diga que eres mayor de edad. Y por ejemplo, si es que el código detecta que eres menor de edad, que diga que eres menor de edad. Para eso vas a hacer acá el ls. Y vamos a ponerle acá hecho. Y que diga eres menor de edad. Y con esto tenemos nuestro primer condicional. Por ejemplo, también tenemos el desarrollo de curl create react. También tenemos los reals, las updates y los deletes. Por ejemplo, un CURT es la base de datos es la base de cualquier sistema que sirve para crear registros, leer registros, actualizar registros, analizar los registros y eliminar los registros. Como por ejemplo tenemos en un sistema de crear alumnos, donde vamos a crear el registro de un alumno, vamos a añadir al alumno, también tenemos que lea que el alumno existe en esa tabla, que es donde va a leer la lista, actualizar, donde vamos a modificar la base de datos de los alumnos, y donde va a eliminar, donde va a borrar todos los datos de la tabla de alumnos. Por ejemplo, en la función de PO, en la programación orientada a objetos, la PO nos permite organizar el código en clases y objetos, como por ejemplo, digamos que queramos saber otro nuevo PHP. Por ejemplo, digamos que la clase es de la clase productos. Al abrir los paréntesis es para definir lo que vamos a escribir dentro de la clase. En este caso vamos a hacerle el acceso público, que es público a la variable nombre. Punto y coma para terminar la línea. Otro acceso público. Y vamos a definir el precio.
public function, para publicar la función de mostrar. Donde vamos a mostrar que están definidos por un punto, en este caso tis, que esté designado a nombre, precio, definido por el punto tis, definido por el precio. Vamos a definir también los productos, prod. Va a ser un nuevo new producto, productos, también otro prod. Por el otro new, vamos acá a definir el nombre. El nombre del producto va a ser, digamos, que va a ser, por ejemplo, laptop. Vamos a definir acá, digamos, que el precio en este caso va a ser 2.500. Vamos a definir el mostrar. Para poder mostrar el producto. Muy bien, es por la parte de los productos. En la base de datos de nivel intermedio, tenemos que en este bloque damos un paso más conectado con nuestra programación como un gestor de base de datos, como la función is. Las funciones y las sesiones, como las funciones nos permiten realizar código y las sesiones sirven para guardar información temporal de un usuario, como por ejemplo, digamos que tenemos acá la sesión start, y digamos, a ver, vamos a hacer la variable sesión. La variable sesión, entre corchetes, vamos a decir que guarde la información del usuario. En este caso, el usuario, digamos, que va a ser Juan. Que va a estar definido por hecho. Que nos dé un saludo. Bienvenido. Bienvenido. Definido por la sesión. Por la sesión. Entre corchetes. Usuario. Oye, digamos
que acá en introducción a Progress SQL y PyAd SQL, por ejemplo, PostSQL es un gestor de base de datos muy potente. Con PagAdmin podemos manejar nuestras tablas de manera gráfica, así como con Curl y con PHP y ProgSQL. Así como lo vimos en MySQL, podemos hacerlo con PostSQL, como por ejemplo guardar un usuario en una tabla de usuarios. Por ejemplo, a ver, en programación avanzada, aquí ya damos un salto hacia la tecnología modernas, como es PHP y Laravel. Laravel es un framework de PHP que nos ayuda a crear aplicaciones de manera más rápida y ordenada y también segura. Facilita el manejo de las rutas. También podemos usar el patrón MVC, que es modelo vista controlador. También nos permite autenticar usuarios de manera, nos permite autenticar usuarios, manejar migraciones y algunas cosas más. Por ejemplo, en PHP Ajax nos permite enviar y recibir datos sin recargar la página, como es, por ejemplo, en un formulario de login. Cuando escribimos tu usuario, el sistema valida en la base de datos si necesitas refrescar la página completa. Por ejemplo, al usar Ajax ya no es necesario. Por ejemplo, la configuración de un sitio web de Parks o Channel, cuando ya tenemos la aplicación, necesitamos subir a un servidor para que los usuarios puedan acceder desde cualquier lugar. La subida y descarga de archivos de usuarios FTP, como por ejemplo lo es FTP, nos permite transferir archivos de nuestra computadora al servidor, validar formularios con PHP, Ajax y JavaScript. Es importante enviar errores de usuario, por ejemplo, validar que el código tenga formato de correo antes de guardar. Bueno, lo que en resumen, el camino que seguimos hoy es la programación de base de datos de HTML, de creación de fundamentos de programación. En nivel intermedio tenemos Curl con PHP y PostgreSQL. En avanzado tenemos a Laravel, Ajax y validación de desarrollo de los servidores. Ya bueno, entonces, como recomendación, yo les diría que si, como estamos recién iniciando, que instalen Visual Studio Code con algunos aditivos o plugins que serían como por ejemplo el PHP. PHP también sería, a ver, cuento. Bueno, también sería muy recomendable que también descarguen cómo se llama HTML, los plugins por local. Le damos a ejecutar OpenLive Server y podemos ver lo que estamos ejecutando. Por ejemplo, digamos que queremos hacer acá un H1 de hola a todos y en el momento en que ejecutemos esto, va a decir hola a todos, como la acción que hemos configurado. Entonces eso sería todo.
A ver. A ver, como una pregunta, la mayoría de ustedes, a ver, la mayoría ha trabajado con MySQL. Yo sí. ¿Y cómo ha sido más o menos tu experiencia? eh, Se podría decir que es el lenguaje más usado en web. Eh, Había probado ya en un momento Laravel, así que como usa Eloquent y Eloquent maneja ya las consultas los he realizado a través de Eloquent, pues. Y es fácil adquirir, digamos, el hosting, porque ya el PHP te viene con MySQL, de todas maneras, ya integrado. Es barato conseguirlo. Muy bien. Entonces, a ver, la mayoría sabe cómo o qué es PHP y para qué mayormente se utiliza. Hola, buenas noches. Sí, ¿Qué tal? Más o menos tengo conocimiento básico de lo que es PHP y MySQL, ¿no? Tengo entendido de que es un lenguaje de programación que se ejecuta, entiendo que en el navegador, ¿no? Como como un lenguaje, no sé específicamente si es como front-end y back-end también, ¿no? O no, más que todo back-end, ¿no? Para que pueda comunicarse con una base de datos, pues alojada en un servidor, ya sea el hosting, ¿no? sí, también nos ayuda también, Tengo ¿cómo mal se llama? De entendido. manera más, también PHP nos ayuda de manera más intuitiva, de manera menos, un poco no tan gráfica como es HTML, pero sí, también se le puede añadir parte gráfica, añadiéndole una parte del código de HTML, haciéndolo un poco más intuitivo y más simple, pero sí. Bueno, Una, alguno, una, ujú. ¿sí? Bueno, una pregunta con respecto a esto, lo que estaba haciendo no, o sea, tengo una duda, ¿no? Este, bueno, he visto que hice una consulta, a a una persona, le quise, ¿cómo se llama? Cotizar, o sea, para que me haga un proyecto ¿cómo se llama? En JavaScript o lo que es en cualquier lenguaje de programación, ¿no? Y me estaba solicitando un servidor virtual, ¿no? En la consulta es, ¿el PHP también necesita ese servidor virtual Sí, o no también sería necesario? sí, también se necesita un servidor virtual, aunque también podría usted alojar su propio servidor como es con la herramienta que es XAMPP, también una herramienta que es para Windows, o si es que más fácil se le resulta, podría usted también alojar un Claro, ese es un servidor de servidor manera... virtual, entiendo, el SHAM, el WAM, ¿no? Esos son que puedas Sí, ejecutarlo, pero sí, son herramientas que nos ayudan mayormente a hacerlo más fácil todo. Pero, por ejemplo, también si podemos alojar nosotros también nuestro propio servidor, como es con Windows, podemos alojarlo de una manera más sencilla con XAMPP y ya si no tenemos la opción o se nos hace más fácil también a algunos que es usar una computadora o también una computadora virtual, como obviamente se lo conoce, con un sistema operativo Linux que usa el fichero apt, como lo es en este caso Ubuntu, Debian o Fedora, y ahí nos puede ayudar también a alojar más de una manera más sencilla y menos gráfica. Y para poder publicarlo podríamos usar algún host y abrir algunos puertos. Pero también es necesario a veces también, si es que lo vemos más complicado, también podemos conseguir comprar nuestro propio servidor virtual.
¿Le respondió su duda? Si es que le puedo mostrar un ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, yo también he estado, ¿cómo se llama?, trabajando en un pequeño proyecto de tienda virtual, que les iba a mostrar como un ejemplo, pero tuve algunos problemas con los repositorios de Linux. Pero mayormente se puede alojar un servidor de manera con una computadora virtual y acceder desde SSH. Desde SSH, si es que lo tenemos instalado en Linux con la IP. A ver. Y acá, por ejemplo, al alojar, mayormente todo lo que ejecutamos en una computadora virtual instalada con Linux es todo lo que, si compramos un servidor virtual, al comprar un servidor virtual, esto es lo que nos va a alojar. Todo lo que, solamente que de una manera más gráfica. Pero es literalmente todo lo mismo. Como podemos ver acá, tenemos lo que nos ayuda para iniciar. Por ejemplo, si vamos a la carpeta src, podemos ver que acá tenemos los agregar al carrito, comprar PHP, config, toda la parte de PHP. Pero, a ver. Ya. Ya, esto es a lo que me refería, que tenemos problemas con el Docker Compose. Pero en teoría, así mayormente es como se ejecuta un servidor virtual, que si es que nosotros lo compramos o lo hosteamos, que es una manera más sencilla, pero tiene menos soporte que conseguir un propio servidor virtual. Mm. No, una pregunta aparte de esto, ¿no? O sea, yo quería saber porque alguna vez un amigo que se dedicaba a hacer páginas web, o sea, no programaba, sino solamente hacía páginas web, ¿no? Entonces, él veía que alguna vez pues, teníamos una base de datos en MySQL. Él le hizo la configuración y creamos una página web y luego alojábamos los datos directamente a la base de datos, ¿no? Pero estaba así en un hosting virtual, o un hosting nada más, ¿no? Que estaba, creo que 100 soles, creo que por un año, creo me acuerdo que costó así. Y sin necesidad de un servidor virtual, ¿no? Que actualmente ya venden los servidores, ¿no? O sea, no específicamente un hosting, ¿no? Donde yo puedo alojar mi base de datos, mi cantidad de usuarios, mi base de datos, porque actualmente compras una cuenta, en un hosting compras un servicio y de ahí te viene pues bueno, creo que te viene tu base, incluido viene el WordPress, viene el MySQL, ¿no? Que puede instalado, creo ya inclusive, y solamente tú puedes hacer tu página web en PHP y quizás hacer el direccionamiento a esa base de datos. O simplemente tienes que comprar se puede decir, una PC virtual. No sé si me dejo entender. Creo que no. Quiere el servidor que usted lo hosteaba desde la computadora, usaba alguna otra herramienta de manera en segundo plano, o también algunas, como por ejemplo, como le estaba refiriendo, XAMPP, que es para Windows. Incluso si tiene, ¿cómo se llama? Una distribución de Linux de forma de cliente, también le puede servir como si fuera un servidor. No es 100% necesario tener así, como se llama, comprar, pero sí te viene todo completo y al comprar un servidor virtual. Ah, ya, ya. No, porque actualmente el SHAM o el WAM, creo que existen esos dos, como servidores virtuales que son para que funcione de manera local, ¿no? En tu propia computadora puedes hacer tus pruebas, ¿no? Pero Sí, no creo que, no es para que sea, pues, una web en sí, ¿no?
No, Solamente que es para pruebas. bueno, XAMPP no funciona como para una web en sí, pero sí se lo podría usar, pero de manera constante no. Porque toda web tiene también ¿cómo se llama? XAMPP es una aplicación y también tiene unas limitantes, pero la que no tiene limitantes también sería, como le estoy hablando, hostear tu propio servidor desde una distribución de Linux. Ahí sí, si la máquina es constante, no se apaga, no hay cortes de luz o tiene algún generador de respaldo, sí se podría usar como una página web para alojar usuarios, productos y todo eso de manera normal y hosteada de una manera más sencilla y mayor control también de la página web. Ya, correcto. Y actualmente ahorita, ¿cómo se va a proceder? O sea, primero vamos a crear la página, entiendo que la estructura en web y luego le programamos, le metemos el código. Sí, primero vamos a estructurar la web, también el código también como usted está diciendo, el código, y luego lo vamos a lanzar la web, pero de una manera ajustada localmente también. Ya, Por ya. ejemplo, también podemos hostearlo mediante túneles por ejemplo, con IPs virtuales que no son, que pasan por otro servidor aparte, como es el caso, por ejemplo, podemos usar ngrok, también podemos usar plugin.gg para publicar también una página con alguna IP. Si es que, por ejemplo, tenemos algún proyecto, como por ejemplo un proyecto pequeño y queremos mostrarlo al cliente o de manera a algún compañero el proyecto que hemos hecho, podemos usar, como se dice, túneles para no estar comprando el dominio de una web. Una pregunta adicional. ¿El PHP se puede conectar a una hoja de Google Sheet como una base de datos? A ver, no lo escuché bien. No, quería saber si con el lenguaje de programación PHP se puede acceder a una hoja Google Sheet, ¿no? Las hojas que tiene por defecto o que tiene entorno web, su Excel del Google, Ah, ¿no? Utilizarlo como una base de datos, ¿no? Y poder ahí gestionar a través de la web, ¿no? Sin hosting, ¿se podrá? a ver, de manera sin hosting, no, porque no está definido como base de datos. Mm, A decir verdad, el Excel mayormente es como se lo dice una hoja de cálculo. No está claro. predefinido pero si le hacemos algunas modificaciones al código PHP, probablemente sí se pueda, Con pero algunas APIs, mayormente, con algunas sí, APIs creo. sí, pero mayormente se usa, ¿cómo se llama? Otra base de datos, pero comprar el host no es 100% necesario. Por eso preguntaba si se puede hacer eso, ¿no? Porque he visto que ya si ya está, se podría como una base de datos, ¿cómo se llama? Lo subes a tu Drive, ¿no? Y luego lo puedes, a través de código, tratar de conectarlo a ese Google Sheet. No, no, No se puede, ¿no? no se puede No porque funciona como tal. Google Drive, ¿cómo se llama? Es un cloud de datos. No está adjuntado a, a ejecutar otro tipo de códigos más que guardar el código binario de algún archivo. No está Mm, centrado a ejecutar. Por ejemplo, si tenemos alguna hoja de cálculo como Excel modificando un poco el código, sí podremos usarlo como base de datos como es SQL, pero no lo podremos lanzar en sí. ¿A qué te refieres con lanzar? O sea, es como que ejecutar un Por ejemplo, comando digamos y... que tenemos, o sea, lanzar me refiero a que tenemos un dominio de un servidor y decirle al servidor que encienda la página para que todos puedan ingresar. A eso me refiero con lanzar la página. Por ejemplo, si lo Ah, lanzamos sin una base de datos,
nos va a decir que no existe la base de datos a la que nos estamos dirigiendo y la página no va a iniciar. Claro, no es un motor de base de datos, ¿no? No, no lo es. Ya. Ya. Perfecto. Entonces era, estaba despejándome esa duda. Gracias. Sí. ¿Algo? Se le fue el audio, creo. Muy bien, entonces, eso ha sido todo por la introducción de hoy. Nos vemos en las próximas clases. Que tengan buena noche. Ya, listo, buenas noches. Gracias.